Hola, bendiciones. Bueno, las crisis vienen en la vida y qué importante es atravesarlas con nuestra fe en Dios para que esas crisis que pasamos se puedan transformar en un testimonio que ayude a otras personas a poder salir de situaciones difíciles. Me impresiona mucho la historia de una mujer en la Biblia que estaba pasando por, creo, una acumulación de crisis porque de pronto fallece su esposo, estaba pasando su luto, viviendo su luto, su duelo, y tenía una crisis emocional. Pero sobre esa crisis emocional había una crisis también económica, porque el esposo falleció y había una deuda que él no había podido pagar. O sea que tenía una crisis económica. Y además de la crisis emocional y económica, se sumó la desesperación, porque en la antigüedad, cuando uno no podía pagar una deuda, venía el acreedor y tomaba a los hijos en parte de pago o para saldar la deuda. Así que yo me imagino a esta mujer con una crisis emocional, una crisis financiera y una desesperación, mirando por la ventana si el acreedor va a venir a llevarse a sus hijos y se queda sin sus hijos. ¡Wow! Tremendo. Pero sin embargo, a pesar de que ella estaba pasando esta crisis, lo que me llama la atención y de lo que saco de la enseñanza es que ella dio 4 pasos para salir de esa crisis, la atravesó con fe y salió de la crisis con la bendición de Dios. Y creo que nosotros podemos aprender de esos 4 pasos. El primer paso que dio esta mujer fue aferrarse a la palabra profética. Su esposo trabajaba, servía a un profeta de Dios, y cuando vino la crisis, lo primero que ella hizo fue buscar al profeta para que le diera una palabra guía. Y nosotros como cristianos tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, un libro lleno de promesas, lleno de palabra guía, lleno de sabiduría, lleno de historias inspiradoras que nos ayudan en los momentos de crisis. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro dice que esa palabra es firme, es estable, y que además es como una luz que alumbra en un lugar oscuro. Y cuando estamos pasando una crisis, definitivamente sentimos que estamos en un lugar oscuro. Pero esa palabra, si estás pasando una crisis, quiero decirte que te va a iluminar. Te va a iluminar el camino, te va a traer sabiduría y te va a traer guía para que puedas salir de esa situación de crisis que estás viviendo. El segundo paso correcto que dio esta mujer en medio de la crisis fue fortalecer los vínculos espirituales. Apenas vino el problema, fue a buscar al profeta. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando estamos pasando una crisis no tenemos que aislarnos, porque esa es la primera reacción, pensar que nadie nos va a entender o quizás nos da vergüenza y no queremos exponernos. Pero qué importante que cuando estés pasando por una crisis vayas a la iglesia, no dejes de ir a la iglesia, te encuentres con tus hermanos, con tus líderes, con tus pastores, vas a encontrar ese amor, esa atención, esa ayuda que estás necesitando en el momento de la crisis y que va a hacer la carga mucho más liviana porque la estás compartiendo. Así que presta atención, si estás pasando por crisis, no dejes de ir a la iglesia. Esa gente te va a alentar, te va a bendecir, te va a acompañar y el momento de crisis va a ser mucho más liviano para ti. El tercer paso correcto que dio esta mujer en medio de esa crisis fue identificar lo que tenía. Ella fue corriendo al profeta y le explicó lo que le estaba pasando, y el profeta le dice: ¿qué vienes a preguntarme a mí? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella tenía solo un poquito de aceite y pensó que eso no iba a ser útil para salir de la crisis. Pero sin embargo fue eso lo que la sacó de su crisis financiera.
Y sabe qué interesante que el espíritu, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que, ¿qué está diciendo este principio espiritual? Está diciendo que si tengo al Espíritu de Dios en mí, voy a salir de la crisis. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro mío para fortalecerme, para guiarme, para ayudarme, para levantarme. Así que le animo, si está pasando por crisis, que multiplique la presencia del Espíritu de Dios en su interior. Adórelo, alábelo, salga del modo protesta, adore a Dios, alábelo, cántele, confiésele que lo necesita. Y el Espíritu Santo ahí se va a multiplicar, le va a fortalecer, le va a traer claridad, le va a poner esperanza en el corazón. Y esa crisis, le aseguro que usted la va a superar con la bendición de Dios y con la fuerza del Espíritu. Y el cuarto y último paso que esta mujer dio para salir de la crisis fue blindarse a las palabras de incredulidad. Porque siempre que nosotros estemos pasando un momento difícil, va a haber muchas opiniones. Y muchas de esas opiniones van a ser negativas. Y sabe que esta mujer, el profeta le da una directiva un poco loca, ¿no? Porque le dice, quiero que vayas a las casas de todos tus vecinos y les pidas vasijas. Y las lleven a tu casa. Yo me imagino en ese pueblo, cuando ellos se pusieron, porque fueron los hijos a buscar las vasijas, yo me imagino los vecinos preguntarían, ¿para qué quieren vasijas ustedes? Están pasando un momento malo. ¿Qué será? Vamos a la casa a ver de qué se trata esto. Y el profeta le dice algo interesante, le dice, junta las vasijas y enciérrate tú y tus hijos. Ahí hay un principio espiritual también. Cuando estás pasando por crisis, ciérrate a las palabras de incredulidad. Aliméntate de la palabra de fe. Esa mujer le creyó a la palabra que el profeta le dijo. E hizo como el profeta le dijo, porque el profeta le dijo, tienes que ir tirando aceite. Imagínense un poquito de aceite, pero ¿qué pasó? Cuando la mujer accionó en la fe, el aceite se empezó a multiplicar. Llenó todas las vasijas, vendió el aceite, pagó la deuda y vivió con lo que le quedaba. Se acabó la crisis financiera. Así que no sé cuál es la crisis que tú estás pasando en este momento, pero quiero decirte que si aplicas estos 4 principios, te aseguro que vas a salir en victoria. Y quiero ponerme de acuerdo contigo para declarar y creer en el nombre del Señor, que Dios te va a dar la sabiduría, la fuerza, la gracia, la creatividad, la estrategia para que salgas de la crisis que estás viviendo. Quiero declarar contigo en el nombre del Señor que la crisis no te va a absorber, no te va a destruir, no te va a matar, sino que vas a salir en bendición. Y esa crisis que estás viviendo se va a transformar en un testimonio para otras personas que sean inspiradas por aquello que te pasó a ti. No te atemorices, confía en Dios, toma fuerza, vas a salir en victoria. Nos vemos la próxima. Bendiciones.